Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el estudio del pacto de membresía. No sin antes recordar las cláusulas a las cuales nos hemos adherido previamente. Hemos visto que mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra y no según las invenciones de los hombres. La segunda cláusula ha sido que no dejaremos de congregarnos sino que nos entregaremos a nosotros mismos en las reuniones establecidas, tanto de oración como principalmente del día del Señor. También vimos, honraremos la predicación de la palabra y hoy nos corresponde, nos someteremos a las ordenanzas de Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Es así que hoy nos ubicamos en el tema de los sacramentos que nosotros administramos o celebramos cada vez que la iglesia se reúne. Pero ante todo debemos saber qué es sacramento, así que vamos a dar una breve descripción y definición de lo que es un sacramento para ubicarnos de una mejor manera. Dice el pastor Juan Calvino que a su parecer la definición propia de sacramento u ordenanza puede darse diciendo que es una señal externa con la que el Señor sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad para con nosotros con la finalidad de, y él describe o encuadra esto en dos finalidades o propósitos solemnes y que tienen implicaciones plurales, es decir, de congregación, no individuales. ¿Cuáles son los fines? Bueno, primero, sostener la flaqueza de nuestra fe. Y lo segundo es que los sacramentos u ordenanzas, cuando son celebrados por la iglesia, hace que nosotros atestiguemos por nuestra parte delante de Cristo mismo, delante de los ángeles y de los hombres, que atestiguamos, bueno, la piedad y la reverencia que nosotros le profesamos a nuestro Señor. San Agustín dice que el sacramento es una señal visible de una cosa sagrada. O bien, transliterando un poco más, el sacramento es una forma visible de una gracia invisible. Entonces, nos ubicamos en este término para lo que los griegos significaba misterio, es decir, cada vez que en el griego original se habla de sacramento, ellos lo tradujeron como misterio, así que la palabra sacramento nos pertenece a nuestro vocablo latino. Es así que también nos da sentido cuando nosotros vemos, por ejemplo, un texto como Colosenses 1, 26 al 27, o ese texto tan conocido como qué grande es el misterio de la piedad. Si nos ubicamos otra vez en la palabra sacramento, pues dice qué grande es el sacramento. Y bueno, para no enredarnos mucho, un sacramento es una ordenanza instituida por Jesucristo, quien es el Dios, quien es el Señor, quien es la figura y representante del nuevo pacto. Es así que como iglesia bíblica, nosotros creemos que Jesucristo dejó solo dos ordenanzas que nos recuerdan el sacrificio que Él hizo en la cruz y también afirman al mismo tiempo el testimonio público de nuestra participación de Él o que tenemos de Él. Y estos son, bueno, dos, bautismo y cena del Señor. Y usted puede repasar estas breves explicaciones de la ordenanza del nuevo pacto en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, los capítulos 28, 29 y 30. Es así que hoy nos ubicamos en esta cláusula que supone un sometimiento a las ordenanzas, es decir, que nosotros nos vamos a comprometer como iglesia local a celebrarlas cada vez a que dé lugar. Es así que este compromiso del pacto de membresía es un compromiso de sumisión a las ordenanzas y es básicamente otra implicación del primer punto del pacto de membresía, que es adorar a Dios de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo al principio regulador. Entonces, si estamos sometidos a la palabra de Dios, donde se nos manda a ser bautizados y a guardar o participar de la mesa del Señor,
nuestro deber como cristianos es obedecer. Entonces el bautismo muestra la unión con Cristo y la mesa del Señor representa o nos recuerda la muerte del Señor y también nos recuerda la comunión que tenemos con Él, la comunión familiar, cercana, personal que tenemos con Él. Entonces vamos a lo particular. Recuerde primero qué criterio usamos nosotros como iglesia bíblica reformada para establecer algo, una enseñanza de Cristo como ordenanza. Bueno, primero que la ordenanza es utilizada como una acepción distinta. Jesucristo nos mandó muchas cosas. Nos mandó a amarnos los unos a los otros. Nos mandó a ser justos, a ser honestos, ¿verdad? Pero ha dado unas ordenanzas especiales que simbolizan o representan de una manera especial lo que nosotros somos como iglesia. Entonces, esta ordenanza no se refiere meramente a algo que Jesucristo haya ordenado como tal, sino más bien a los dos medios de gracias, instituidos como Cristo, porque Él es representante del nuevo pacto, al cual usted y yo, hermano, somos parte por la gracia de Dios. Así que bueno, ahora sí vamos a lo particular y vamos a empezar por el bautismo. Vamos rápidamente a Marcos 16, 15 al 16. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hay otro texto que es como la institución formal, el mandato expreso, un imperativo de mandar o de bautizar a los discípulos cuando diera lugar. Y eso lo encontramos en Mateo 28, el gran versículo pues famoso de la Gran Comisión, Mateo 28 del 19 al 20. Entonces observen cómo Jesucristo en ese mandato une el concepto de la fe con el bautismo, es decir, son como hermanos gemelos, son como manos entrelazadas, fe y bautismo. Pero que los creyentes no se bauticen, pues equivale a desobedecer un mandato del Señor. Pero ¿quiso nuestro Señor Jesucristo decir que sin el bautismo del creyente nosotros no podemos salvarnos? Bueno, esto no fue lo que quiso decir el Señor. Porque puedo darle un ejemplo, el caso del ladrón en la cruz. Creemos que el ladrón en la cruz fue salvo y entró al reino de los cielos, pero no fue bautizado. O sea que como no fue bautizado, ¿no fue salvo? No. Sin embargo, hay una relación muy estrecha en cuando una persona ha creído, ha confesado a Jesucristo, Jesucristo le manda a bautizarse, porque es un mandamiento que refleja o representa lo que él ya ha sido previamente. Entonces, el bautismo debe tener lugar después que el creyente ha recibido una instrucción necesaria. Creyentes y solo creyentes deben ser bautizados. Observen que el bautismo se lleva a cabo en el nombre de la Trinidad. ¿Y qué supone eso? ¿Cómo así que el Señor está bautizando a los discípulos en nombre de la Trinidad? ¿Eso qué supone? Que los creyentes o los evangelizados recibieron una instrucción teológica de la naturaleza de Dios. Imagínese usted el escenario de que lo van a bautizar usted en el nombre de tal y tal, y usted no conoce quiénes son. Eso no pasa acá. Entonces el bautismo supone un conocimiento previo, una instrucción previa, un recibimiento previo de la persona que va a ser bautizada. Y este mandato de bautizar solo creyentes debe continuar hasta el fin de los siglos. Es una actividad que la iglesia va a hacer y tiene que hacer hasta el día que Jesucristo nuestro Señor venga por segunda vez. Y lo podemos ver con la promesa que Jesucristo nos hizo cuando dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo contiene los elementos necesarios para hacer una ordenanza válida del nuevo pacto. ¿Qué es? Bueno, que es una ordenanza santa, primero,
Segundo, que ha sido instituida por el mismo Jesucristo. Y tercero, que una ordenanza tiene que ser realizada mediante señales sensibles, es decir, que nosotros podamos percibir. No son subjetivas, no son mentales o espirituales, sino que son señales visibles que podemos palpar como el agua, que podemos comer como el pan, que podemos beber como el vino. Entonces, el bautismo es una orden para todo creyente y no una opción de algunos. No es una opción para que el que confiesa que ahora es discípulo del Señor, no es opción, es un mandato. Y nadie puede decir que es discípulo del Señor y desobedecer el primer mandamiento que su Señor le hace. Has creído en Cristo, tu Salvador te dice, ven a las aguas. Entonces, vamos a ver ciertos puntos para entender un poco este mandato o refrescarlo en su efecto. Lo primero que vamos a ver es en qué se basa el bautismo. Entonces, volviendo a nuestro tema, debemos recordar que los candidatos para el bautismo son solo los discípulos del Señor. El arrepentimiento y la fe son las bases para el bautismo cristiano. Y a la fe y al arrepentimiento se le llama conversión, o el hecho de arrepentirse de sus pecados y creer y poner tu fe en el Salvador que es Jesucristo. Ese acto en sí lo envolvemos en un globo que se llama conversión. Entonces, la conversión es el primer ejercicio de la nueva naturaleza que Dios por su Espíritu Santo ha dado a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. La conversión, como su palabra misma lo indica, es volverse, es dejar de, es dar la espalda a. ¿Y a qué le damos la espalda? Bueno, a nuestra antigua manera de vivir y a comenzar a andar en una vida nueva, una vida santa, una vida que agrade al Señor. Entonces aquí debemos huir del peligro de igualar la conversión a glorificación. Y es muy peligroso equiparar la conversión a solo una confesión verbal, a solo de pronto limitarnos a ciertos actos de moralidad. Conversión es más que eso, porque conversión ha sido un proceso divino, un proceso en ti. Así que conversión es más que decir yo soy cristiano, es más que decir ya no hago las cosas que hacía antes. Conversión es algo más profundo, espiritual, radical. Piense que si Cristo nos dejó el mandato de bautizar sus discípulos, es decir, los convertidos, pero que a su vez fuese una tarea imposible determinar quiénes son o no los discípulos, nos va a ser muy complicado. Es imposible, de hecho, porque solo Dios conoce el corazón. Pero entonces, ¿cómo vamos a cumplir entonces con esta labor? Bueno, si una persona muestra una resistencia continua a la obediencia al Señor, ¿qué podemos concluir? Que no hay conversión. Y si una persona muestra resistencia a la sana doctrina o muestra resistencia a los parámetros de la palabra de Dios, ¿qué podemos pensar de ella? Entonces, si una persona se niega a abandonar una práctica pecaminosa como iglesia de Jesucristo, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Cómo deberíamos proceder con esa persona? Puede ser debilidad, puede ser fe inmadura, puede ser falta de conversión real. ¿Cómo saberlo en poco tiempo? ¿Cómo saber si esa persona resiste la comunión de la iglesia? Bueno, de ahí la necesidad de definir el bautismo de manera bíblica y cómo proceder al bautismo. Así que vamos al segundo punto. Ya vimos, digamos, en qué se basa el bautismo, que es en la conversión. Se procede al bautismo porque el discípulo del Señor ha sido convertido, hay una conversión visible y por tanto lo profesa de manera pública. Así que bueno, segundo punto, ¿qué simboliza el bautismo? Bueno, es muy simple, simboliza nuestra unión con Jesucristo. Básicamente, la unión con Cristo es el símbolo principal del bautismo. El bautismo es un símbolo externo y visible de una realidad eterna y muy sagrada. ¿Y cuál es? Bueno, que Cristo está unido a los creyentes, está unido de una manera inquebrantable. Y como lo leíamos, estamos unidos a Él aún más allá de la muerte. Entonces, cuando hay un bautismo,
La unión con Cristo afirma que el pecador no puede participar de los beneficios salvadores de Dios o de Cristo a menos que Él esté unido a Él. Así como Adán es la cabeza que representa a la humanidad, nosotros pecamos en unión con Él. Y lo hemos visto en la enseñanza del catecismo. Estamos unidos a la naturaleza de nuestro primer padre, que es en pecado. Pero cuando somos regenerados, hemos sido añadidos y ahora somos representados por Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Así que de manera que todas las bendiciones que vienen a raíz del pacto de gracia fluyen solamente de Jesucristo. Él es la causa, Él es el efecto, Él es el propósito. Por lo tanto, todos estos sacramentos van a tener que ver con Él. Es como un telescopio que solo tiene una dirección, y es el sol de la mañana, y ese se llama Jesucristo. Pero en el tiempo, el Señor hace algunos actos en sus hijos que hacen que ellos sean aptos para obedecerlo. Así que las implicaciones de la salvación tienen efectos prácticos, y esos efectos prácticos se traducen en la piedad, en la forma en cómo tú vivas ahora, la forma en cómo pienses, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres ahora. Entonces, esa unión con Cristo se manifiesta en muchos pasajes donde se habla de cómo los creyentes en Jesucristo estamos juntamente con Él o hacemos todas las cosas por medio de Él. Miremos uno rápidamente, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Era como Cristo murió en la cruz, para que tú te presentes ahora ante tu Creador, sin mancha, sin pecado, sin culpa, sin vergüenza. Es así que, bueno, vemos que estamos delante de Dios por medio de Cristo. Ahora miremos Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la hermana me va a ayudar a citarles Romanos 6:4, Efesios 2:5, Colosenses 3:1 y Romanos 8:17. Para hacerle un poco resumido, el contexto, la naturaleza de estos versículos es básicamente el mismo, que nosotros estamos unidos a Jesucristo de una manera especial y estamos unidos a Él de tal manera que ahora participamos de su naturaleza. Entonces nos ha sido concedidos por el poder del Espíritu el poder llevar una vida santa, una vida sin pecado, hasta el fin del mundo. No que vamos a ser santos en esta vida porque solo hay un santo, y ese es nuestro Padre, nuestro Señor. Solo la muerte va a quitar de nosotros esa carga de nuestra naturaleza. Pero en esta vida, Cristo está unido a nosotros, de tal manera que nos hace distintos a los demás. Efecto de la conversión, ya dijimos que no es más, la conversión es más que profesar, decir yo soy cristiano, yo profeso el cristianismo. Conversión es un cambio de vida. Y eso le da gloria al Señor, porque ese es el poder de Dios para salvación. Entonces hemos visto que ¿qué simboliza el bautismo? Nuestra unión con Cristo. Tercero, ¿cuál es el modo correcto de bautizar? Y aunque pensemos que esta no es una discusión provechosa o tal vez sea un poco conflictiva, nosotros creemos que Dios ha dado la orden explícita de cómo bautizarlo. Él es el Dios de la salvación. Él es el buen administrador, Él es el buen pastor. Así que Él no dejaría a la deriva un asunto tan importante. Él ha dado las ordenanzas y también ha especificado el modo por el cual nosotros debemos hacerlo. Entonces, nosotros en los asuntos que tienen que ver con la iglesia, estamos bajo el principio regulador. Nunca lo olvide. Nosotros no inventamos las doctrinas están allí. Así que los elementos de la cena, del bautismo, no se han dejado a nuestro criterio, sino que son instituidos. Y el elemento principal del bautismo es el agua. Pero ¿hay una forma bíblica de bautizar? Nosotros creemos que sí.
Y si tenemos la orden, ¿verdad?, de bautizar a los creyentes, si tenemos a los candidatos, es decir, creyentes, ¿verdad?, si tenemos también la forma de hacerlo, entonces es porque debemos obedecerla. ¿Y por qué hacemos la diferencia? ¿Por qué la discusión? ¿Por qué ser tan explícitos? ¿Y por qué regular este asunto? Porque existen muchas maneras dentro de los círculos cristianos o evangélicos, los cuales han interpretado a su manera la forma de bautizar. Una de ellas es la aspersión, o chispear, o efusión, o derramamiento de agua. Pero nosotros creemos que la forma de bautizar expresa en las Escrituras y por nuestro Señor Jesucristo es sumergir a la persona en el agua. Y no solo por las palabras baptizo o baptisma en el original griego, que supone sumergir, inmergir o zambullir, sino que también vamos a mirar los contextos bíblicos, los cuales nos van a hacer concluir que las muchas aguas implican que hay que sumergir a la persona. Entonces vamos a ver rápidamente. Miren por favor conmigo Mateo 3, del 5 al 6. Quiero que se fije el lugar que Jesucristo, que sus discípulos, o que Juan el Bautista también eligió para bautizar. Mateo 3, 5 al 6. Dice así: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué sitio fue el predilecto? Muchas aguas. No fue un tanque, ¿verdad? No fue de pronto la ducha de alguien, sino que se eligieron las muchas aguas. ¿Para qué? Bueno, vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan llegar a una buena conclusión. Marcos 1, 4 al 5. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él ¿en dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. Asimismo, veamos rápidamente la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia del Nuevo Testamento, la primera iglesia cristiana. Vamos a ver cuál era la tradición apostólica. Hechos 8, 35 al 39. Dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, es decir, al etíope. ¿Y qué lugar encontró él? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y al que está anotando, por favor, anote también Hechos 10, 47 al 48 y Hechos 20, 22 y 23. Considere, hermano, entonces, que la forma del bautismo se puede implicar del mismo símbolo del bautismo. El símbolo del bautismo es señalar que hay unión entre Cristo y el creyente, que simboliza que ha muerto y ha resucitado. Esa es la unión. La pregunta que haríamos es: ¿cuál de las formas de bautismo corresponde y señala más eficazmente la realidad que desea expresar el apóstol Pablo en Romanos 6, del 4 al 6? Miremos rápidamente, Romanos 6, 4 al 6. Mira esta realidad: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a Colosenses 2:12. Dice el Señor: sepultados con él en el bautismo. ¿Cómo sepultas a una persona? Está caída. Bueno, en el cual fuisteis también resucitados con él. Si una persona se levanta para atrás o para adelante. Bueno, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál es la manera eficaz que representa de una manera efectiva o leal o honesta el mandamiento del Señor? Bueno,
la inmersión, por supuesto. Entonces pasemos a un cuarto punto. ¿Quiénes son los candidatos del bautismo? El Señor Jesucristo, en el versículo de la Gran Comisión, en Mateo 28, del 19 al 20, afirma claramente quiénes son los que deben ser bautizados. Y los resume en solo un grupo de personas, los creyentes. Entonces, si esto es verdad, vamos a encontrar que la práctica apostólica correspondió a la orden de bautizar solo creyentes. Recordamos el libro de los Hechos y van a ser muchos versículos, los cuales no vamos a poder leer, pero por favor anótelos, pues ese es un recorrido que señala que la tradición apostólica estaba vinculada a que ellos solo bautizaban creyentes o personas que habían confesado su fe al Señor, habiendo procedido en arrepentimiento y fe. Así que podemos escoger uno de ellos. Vamos a tener Hechos 2:38 y 41, Hechos 8, Hechos 36, Hechos 13, Hechos 9, 10, 16. Leamos uno de ellos. Acompáñenme a Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, solo hasta que ellos profesaron una fe en el Señor y que se manifestaron pues como creyentes, Felipe procedió a bautizarlos. Veremos otro, Hechos 18:8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Él creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es así que los candidatos del bautismo, quienes pueden participar de esto, son solo los creyentes, solo los que han asimilado por la fe y han reconocido su falta, su pecado y su insuficiencia delante de un Dios santo. Y no solo es necesario que se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios pidiendo perdón, sino que es necesario que una vez aceptando su condición, confesando su pecado, crean en el Salvador de los pecados. Es imposible llegar a arrepentirse sin tener en cuenta a Jesucristo. Entonces, mira que los creyentes son un tipo de personas que han recibido instrucción de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Cristo, del sacrificio de Cristo, de su propia condición, de quiénes son ellos. Entonces es muy importante que delimitemos quiénes son los creyentes. Los candidatos para el bautismo son los que han creído en Cristo como Salvador y como Señor. Los creyentes son los que se han acogido al plan redentor en arrepentimiento y fe. Solo aquellos que profesen una fe real en el Señor pueden ir a las aguas. Los que son discípulos del Señor. Mira en Hechos 2, 38 al 41, el primer sermón evangélico, vaya sermón. Ese sermón tuvo una consecuencia o un efecto de casi 3,000 personas arrepentidas. Entonces, en este sermón, mira lo que dice el apóstol Pedro con mucha precisión en los versículos 39 y 40 del capítulo 2. Dice que cuando Pedro terminó, habían como 3,000 personas que creyeron en lo que él había enseñado y que hicieron. Ellos mostraron su fe públicamente sometiéndose al bautismo, que lo vemos en el versículo 41. En cuanto a estos, o sea, a los que fueron bautizados o los creyentes, el texto dice que fueron añadidos. Y en el versículo 47 entendemos que fueron añadidos a la iglesia. Es decir, no fueron bautizados para que cada uno vaya y haga lo que bien le parezca, a vivir su mejor vida. No, ellos fueron bautizados y fueron añadidos a la congregación. Entonces, recibidos así a la membresía de la primera iglesia cristiana de este mundo, que fue la iglesia de Jerusalén, esta iglesia fue formalmente constituida
y luego hallamos que las personas que fueron bautizadas empezaron a ejercer sus funciones como miembros de iglesia local. En los versículos 42 al 46 vemos que una vez fueron añadidos a la iglesia, ellos empezaron a reunirse para adorar, para tomar la cena, para orar, para estar los unos con los otros. Entonces, mira que es una cadena que no podemos separar. Solo los creyentes, y nada más que los creyentes, pueden ser bautizados. Pero aquí hay una gran discusión. Este tema del bautismo ha dividido unas fuentes, o más bien ha dividido el círculo evangélico de una manera muy radical. Pero aquí lo que prima, hermano, es tu fidelidad y tu lealtad a las Escrituras. Básicamente nosotros no podemos trabajar o asimilar las Escrituras por medio de inferencias. Es que es como andar en una cuerda floja. Es como andar a la deriva. Entonces limitémonos a las Escrituras. Decían los padres, ad fontes, ve a la fuente, ve a la Biblia. Entonces vamos a hacer una pregunta que es muy conflictiva. ¿Estamos diciendo entonces que nunca bautizaríamos un niño o un menor de edad? Entonces vamos a establecer una diferencia. Hay que diferenciar la práctica de bautizar un bebé que no puede recibir el Evangelio, tener la capacidad de arrepentirse de una manera consciente y creer por gracia, por supuesto. O diferenciemos ese tipo de niños, de infantes, de bebés que no tienen un proceso cognitivo tan arraigado o primitivo, y diferenciémoslos de un menor de edad. Sí, diferenciemos a un bebé, un infante, de un niño que ya tiene una capacidad intelectual suficiente para asimilar quién es, cuál es su condición. Dos tipos, ¿no? Infantes, bebés o menores de edad. Bueno, hermanos, nosotros deseábamos y orábamos por la conversión de nuestros hijos. Y cuánta gloria se le da al Señor cuando Él tiene misericordia de nuestros pequeños. Nunca dejamos de orar por ellos, porque es nuestro deseo para ellos. No importando la edad, nosotros deseamos con fe que el Señor cumpla esa petición de nuestro corazón, que los niños vengan a Él. Y de hecho creemos que Dios puede regenerar a un niño. Para Dios, ¿qué hay imposible? Nada. Nosotros no podemos limitar a Dios, ni su poder, ni su gracia. ¿Quiénes somos? Él ha dividido el mar en dos. Él ha resucitado a su Hijo Jesucristo. ¿Crees que sería o le quedaría grande a Él regenerar a un menor de edad? No, claro que no. El inconveniente, hermanos, está en cómo lograr ver en ese menor las evidencias de su regeneración. Pero si hubiese un niño que muestre evidencias de fe, o que sus padres y la iglesia puedan reconocer en él unas señales inequívocas del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, no habría por qué impedirle el bautismo. Pero en esto, hermanos, hemos aprendido a ser muy cautos. Y en las cosas del Señor hay que ser muy celosos, precavidos, metódicos. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando los niños o los menores tienen la oportunidad de empezar a tomar sus propias resoluciones, vemos que ellos empiezan a caminar por un camino contrario a la fe. Y vemos que empiezan después, a través de los años, a tomar las Escrituras o el cristianismo de una forma indiferente. Por eso somos cautelosos. Cuando los padres ya no los llevan a la iglesia, cuando ellos ya no están encima de él, van a ver realmente si es que su iniciativa personal es orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios, compartir el Evangelio, o si en su defecto toca regañarlo, empujarlo, insistir, persistir. Entonces, hermano, esto nos confirma que en el caso de los niños o menores de edad es mejor tener prudencia, pero no es un no rotundo. No bautizamos bebés. Como dijimos, diferenciemos bebés de menores de edad. Un bebé es imposible. Un bebé, ¿cómo puede asimilar conscientemente? ¿Cómo puede un bebé mostrar efectos de conversión? Aparte de eso, hermano, vamos otra vez al fundamento de cómo nosotros estipulamos o interpretamos qué es una ordenanza de Jesucristo. Y primero, bautizar bebés no es un mandamiento explícito del Señor. ¿Por qué?
porque Él mandó a bautizar creyentes. Así que podemos resolver un poco este lío. Bueno, entonces finalizando con el bautismo, vamos a seguir con el segundo sacramento, la segunda ordenanza, que es la Cena del Señor. Entonces aquí en la Cena del Señor afirmamos que como el bautismo, la Cena del Señor también fue instituida por Él mismo, porque Jesucristo es el legislador del nuevo pacto. Y Él lo hizo para que nosotros conmemoremos su muerte y también afirmemos su sacrificio en los corazones de cada uno de nosotros, los creyentes, lo que lo hace una ordenanza válida del nuevo pacto. Así que la cena fue instituida por Cristo la noche que fue entregado, y esta institución ha permanecido hasta hoy en el pueblo de Dios como un recordatorio y emblema de la veracidad del Evangelio que la dio a luz. Este medio de gracia, hermanos, está presente hasta el fin del mundo como un recordatorio permanente y que va muy ligado a nuestro corazón como hijos de Dios, pero sobre todo en el contexto de la cena. Tú no cenas solo, cenas con gente, cenas con tu familia. Eso es una comunión. Así que la institución de la Cena del Señor se encuentra en 3 de los 4 evangelios y en una de las epístolas del apóstol Pablo. Miremos por favor las citas de los evangelios y como último leeremos la cita o la institución o la enseñanza del apóstol Pablo. Mateo 26, del 26 al 29, primer texto. El segundo, Marcos 14, del 22 al 26. Y el tercero, el último de los evangelios, Lucas 22, 17 al 20. Pero por favor acompáñeme a 1 Corintios 11, 23 al 26. Solo para manera de remembranza, las cartas apostólicas son la interpretación de los apóstoles de las enseñanzas de Cristo. Entonces, damos la misma equivalencia. 1 Corintios 11, 23 al 26, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo tiene una forma muy particular de demostrar que Él tiene la autoridad de Cristo para hablarle a la iglesia. Y como veíamos hace 15 días, si mal no recuerdo, se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Hay autoridad en Él. Y Él empieza: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que, aparte de la institución de los evangelios, también los apóstoles frecuentaron y obedecieron esta ordenanza. Esto nos indica el peso que los discípulos del Señor le dieron a la cena del Señor. Y aunque la institución de la cena se dio en medio de la celebración de la Pascua, no queremos decir que la cena del Señor es el equivalente a la Pascua judía. Pues la mesa del nuevo pacto supera el significado de la Pascua, la supera grandemente, tanto que la opaca para siempre, porque lo antiguo está tendiente a desaparecer. Y hoy, hermano, nos ha figurado estar en el tiempo en el que ese antiguo pacto ya desapareció. Estamos en el nuevo. Así que nunca, cuando tomes la cena, recuerdes la Pascua judía. Nunca lo hagas, porque este es un mejor pacto. Lo que Dios ha llamado como mejor, no vuelvas para atrás. Entonces, la cena es una conmemoración de una realidad, no de una figura. Los judíos celebraban la Pascua pensando en el Salvador que vendría, pero nosotros ya no tenemos que anhelar a nadie, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que como primero,
veamos cuál es el propósito de la cena del Señor. Vamos a ver dos propósitos muy rápidamente. Podemos hablar de un propósito principal y lo segundo, vamos a hablar de un propósito secundario. Entonces, lo primero, hermanos, ¿cuál es el propósito principal? Es que la cena del Señor es una conmemoración. ¿Qué es conmemorar algo? Es como una celebración, pero solemne. Nosotros estamos habituados a que nuestros compatriotas conmemoren cosas de una manera muy indecente, ruidosa, escandalosa, desagradable. Pero una conmemoración supone en nosotros un tipo de celebración muy pura, muy sagrada. Realmente, ¿usted cree que cuando suena el himno a las 6 de la tarde en la radio, la gente está en el espíritu patriótico? Nosotros no hacemos esto de una manera liviana, sino que lo hacemos conmemorando de una manera solemne, celebrando no de una manera escandalosa, sino de una manera piadosa de la Escritura. Así que el énfasis central de la ordenanza es servir como recuerdo. Lo recordamos de una manera solemne y sagrada. Mira en Lucas 22, 19, el cual tiene un doble énfasis en primera a los Corintios 11, 24 al 25. Pero Lucas 22, 19 dice: Jesucristo entonces tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Mira la mesa que tenemos acá, haced esto en memoria de mí. Recordamos es a Cristo, Él es nuestro objeto de pensamiento. Es así que la función de los elementos usados en la cena del Señor, es decir, pan y vino, tiene su eficacia en la manera que estos nos recuerdan el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que debemos recordar, eso es lo que se nos llama a recordar. Ahora sí, si nosotros meditamos en que solo un grupo muy limitado de personas estuvo presente en el sacrificio de Cristo, ¿cómo entonces nosotros podemos celebrar algo que no vimos? Bueno, así que lo que es para la boca el pan, la boca de la cena del Señor es la fe. Entonces nosotros recibimos estos elementos con fe. Ese recordatorio es uno ligado a la palabra de Dios, en un recuerdo de fe, pero también es un recuerdo efectivo. Y podemos afirmar que entre más nuestras mentes estén llenas de las Escrituras, en aquellos pasajes que directamente nos hablan del sacrificio de Cristo, de Él entregándose por su pueblo, de Él habiendo aceptado un sacrificio sangriento por amor, entonces nuestra alma va a sacar mucho provecho de la cena del Señor. Mientras que si no recordamos a Cristo en la cena, nuestro acercamiento a estos elementos y al sacramento van a ser sin provecho, va a ser algo como místico y también muy irreal, muy no personal. Entonces, vemos que la cena del Señor, como propósito principal, es que es una conmemoración. Y lo segundo es que la cena, o el segundo propósito, es que la cena tiene efectos o propósitos secundarios. Y a los propósitos secundarios los vamos a llamar efectos o resultados de tomar la cena del Señor dignamente. Estos elementos, o este elemento secundario, no es menos importante que el primer presupuesto, sino que estos son producto de la intención de recordar a Cristo. ¿Por qué? Porque la cena confirma nuestra fe y nos da todos los beneficios que vienen a través de la fe. Por ejemplo, la cena del Señor nos da firmeza y seguridad de nuestra fe en Jesucristo. Recordamos lo que somos, recordamos lo que tenemos en Él. También la cena tiene como propósito el servir a la nutrición de nuestro espíritu y darnos un crecimiento espiritual. Así como el pan alimenta nuestros cuerpos, la cena del Señor alimenta o nutre nuestras almas. Pero lo que para el alimento espiritual es la boca, como lo dijimos, para este alimento espiritual es la fe. Y nosotros debemos comprender nuestra necesidad diaria de perdón, de justicia, de capacidad espiritual,
así como también entendemos que necesitamos el pan todos los días para poder sobrevivir. Así la cena del Señor entonces nos ayuda a entender que toda necesidad espiritual ha sido provista por el sacrificio de Jesucristo. No solo el acto mismo de estar obligados a participar de la cena hasta su venida, sino también la obligación que viene de estar bajo los beneficios del sacrificio de Cristo. Y lo podemos ver en 1 Corintios 11:25. Pero también la cena del Señor tiene otro efecto, y es que podemos fortalecer nuestra comunión entre nosotros, entre creyentes, porque en verdad, hermanos, una relación a distancia produce frialdad, produce mucha lejanía, pero una cena entre todos, cuando todos hemos partido el pan los unos con los otros, también tiene un efecto en nosotros de calor espiritual. Un calor que no es físico, sino es un calor que calienta a nuestra alma. Y el Señor proveyó una manera de mantenerse cerca de nosotros y que nosotros nos mantengamos cerca de Él. Y por supuesto es en la cena del Señor. Su Espíritu, por su palabra, estos son los medios de gracia. Y aquí en este medio de comunión, la cena del Señor incrementa nuestra cercanía a Cristo y los unos a los otros. Así como Jesucristo es el gran ave, el gran águila que cubre a sus polluelos para que no mueran de frío, Él ha dejado esta cena del Señor y esta mesa para que nos mantengamos calientes unos con otros. Así que bueno, veamos un segundo punto. Hemos visto cuál es el propósito de la cena del Señor, que es una conmemoración, pero que también tiene un propósito, y es de alimentar nuestra fe, de crecer en nuestra fe. Y como segundo vamos a ver la unión que tiene la cena del Señor con el ministerio de la palabra. Hermanos, las ordenanzas o los sacramentos son un sermón visible, no audible, por lo que se necesita que el ministerio de la palabra le dé una significación o una aclaración apropiada. ¿A qué me refiero? Si tan solo nosotros nos reuniéramos y conforme vayamos entrando, ¿verdad? Todo el mundo llega a su hora de llegada y el ujier le va dando el pan y el vino. Hermanos, ¿qué te hace pensar esto? ¿No haría falta entonces la unión de la palabra de Dios para encauzar nuestros pensamientos y disposiciones para aprovechar este medio de una manera real? Entonces, pues, independientemente, hermano, de donde se celebre esta cena, se espera que la cena del Señor se tome en un contexto formal donde la palabra de Dios sea administrada por el ministerio de la palabra de una iglesia local. Así que no tomamos la cena del Señor de una manera desconsiderada, sino que previamente recibimos una instrucción para que, si nuestras mentes están muy alejadas o dispersas, la instrucción del ministerio de la palabra del Señor pueda enfocarnos en cuál es el propósito. Y vemos que Jesucristo lo hizo antes de partir el pan, de dar el vino. Él dijo lo que significaba. Entonces, eso mismo hacemos. Bueno, como tercero, ¿cuál es el contexto en el que se debe celebrar la cena del Señor? La cena del Señor es una ordenanza eclesiástica, no individual. No fue dada a una familia, no fue dada al Estado, al presidente, no fue dada a un grupo de militares, no fue dada a un club. Hermanos, la ordenanza de la mesa del Señor fue dada a la iglesia de Cristo y no a individuos particulares. Solamente bajo la supervisión de una iglesia local y solamente en las reuniones formales de la iglesia se debe observar este medio de gracia. Y así como el bautismo también es una celebración eclesial, cada uno no se va y se bautiza en el patio de su casa, sino que se hace en el contexto de la iglesia. Así mismo lo hacemos en la mesa del Señor. Y esto lo derivamos del ejemplo de Cristo, quien compartió la cena con quién. Él no la tomó solo, la tomó con sus discípulos y participó a sus discípulos. Y eso lo podemos ver en Mateo 26:26, Marcos 14:17 y Lucas 22:14. Pero también la implicación eclesiástica de cómo se celebra esta cena la podemos derivar de las cartas apostólicas y el ejemplo de la primera iglesia cristiana que se demuestra en Hechos. Hechos 2:41, 42
Hechos 27, primera a los Corintios 11. Por eso la cena tiene la connotación de comunión, no la tomamos solos. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque cada uno puede interpretar a su manera. Yo tengo pan y tengo vino en mi casa, así que la voy a celebrar con mi esposa y con mis hijos. Lamentablemente tengo malas noticias para ti. La cena del Señor solo está para que la iglesia la celebre en comunión. Entonces, ¿cómo celebramos la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor tiene 3 actividades principales derivadas del ejemplo de Jesucristo. Primero, la oración o consagración de los elementos, es decir, apartar unos elementos comunes para un fin sagrado. Y no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, no es que el vino se convierta en la sangre de Cristo, sino que los representa. Por lo tanto, esos elementos son apartados, santificados. Bueno, primero, oración de consagración. Segundo, tomamos el pan. Y tercero, bebemos la copa. Usted puede profundizar más a fondo en la Confesión de Fe, 1689, capítulo 22, parte 2. Veamos otra cosa, ¿cuáles son los elementos de la cena del Señor? Parece muy redundante, pero hermano, estamos en un tiempo donde cada círculo cristiano se toma el atrevimiento de interpretar la Biblia a su manera. Y nosotros hoy, mañana y siempre vamos a seguir elevando la sola Escritura. Así que cuando hablamos de los elementos externos de esta ordenanza, hablamos por supuesto del pan y el vino, los cuales han sido debidamente consagrados para el uso que Cristo les quiso dar. Y aquí debemos advertir que las iglesias más bíblicas no hayan común acuerdo en la actualidad. Y aunque se sabe que en la antigüedad no había tanta diferencia como hoy, son pocas las iglesias que enseñan y entienden este asunto. Así que muchos se preguntan, ¿qué elementos nos parece que cumplen con el uso que Cristo les dio? Sino más bien, hermanos, nuestra práctica hace parte de la institución de Jesucristo. No somos libres de usar lo que nos parezca. No somos libres de usar con mucho respeto, lo digo. Hoy no tenemos vino, usemos gaseosa. La verdad es doloroso, hermanos, porque Jesucristo fue tan explícito que los elementos también tienen que ser usados para que cuando los tomemos de una significancia, de una relevancia real. Así que en ese tiempo Jesucristo le plació. Él es el regulador del nuevo pacto. Y si Él dijo que fue vino, usaremos vino. Y si Él dijo que fue pan sin levadura o pan agrio, como lo dice el original griego, pues usaremos pan agrio, no lo que nos complazca. Así que, hermanos, nosotros consagramos estos elementos en la oración y cuando oramos por ellos, dejamos atrás el uso común que se le da para dar el uso eclesiástico. Entonces, hermanos, debemos saber entonces que la cena del Señor también tiene que ser administrada. En 1 Corintios 11:29 dice el apóstol Pablo que hay una manera indigna y digna de celebrar la cena del Señor. Es así, hermanos, que la palabra dignidad no significa acá como un mérito legal o como un estado en sí mismo, sino, hermanos, dignidad aquí tiene que ver con una disposición especial, hermanos, de tu corazón para participar de la cena conforme Cristo lo quiso. Es decir, la participación digna se trata de participar externamente de los elementos visibles por la fe, pero de una manera real y verdadera, sincera, honesta, de una manera en que puedas tú realmente presentar manos santas delante del Señor, porque lo que estás recordando es nada más y nada menos que lo que te cambió la vida, y estás recordando nada más y nada menos ese puente que Dios usó para llegar al cielo. Y no podías, porque esa brecha que nos separaba de la vida eterna y del paraíso y de nuestro Padre era inmensa, era infinita. Pero estás recordando algo sagrado. Así que, hermanos, una breve advertencia es: cuídate de tomar la cena de manera indigna. Nosotros debemos abordar el asunto de los tipos de comunión que conocemos, donde nos encontramos con las prácticas en medio de nuestra iglesia. Entonces encontramos que una comunión abierta
significa que la mesa del Señor está disponible a todos los que bajo su propio juicio quieran acercarse a ella. Así que, hermanos, por eso toman la cena indignamente los abiertamente no convertidos que participan de ella. Así que, hermano, asegúrate muy bien cómo está tu corazón. Y asegúrate también cómo está tu corazón, no con respecto a Cristo, sino también cómo está tu corazón con respecto al pueblo de Dios, porque es una cena, todos la compartimos, todos la celebramos. Así que mira tu disposición hacia tu iglesia local, pero también tu disposición hacia Dios. Entonces, ¿qué recomendaciones se puede dar? Bueno, hermano, primero, ningún creyente basado en un autoexamen debería apartarse por sí mismo y arbitrariamente de la cena. Es una ordenanza. No es, hermano, si quieres toma la cena. Si quieres solo toma pan, come el pan y no tomes el vino. No, hermano, es una ordenanza y no puedes restringirte de ella de manera arbitraria. Pero el apóstol Pablo no anima en ninguna parte a que los creyentes se abstengan del medio de gracia. ¿Qué pasa? Para tomar la cena dignamente, él lo que hace es que anima a cada creyente a probarse a sí mismo, a examinarse a sí mismo, pero a participar. Participa de la cena. Muchas dudas surgen al ver un creyente que deliberadamente se abstiene de tomar la cena del Señor, comunicando que tal vez prefiere mantener una distancia con el pueblo del Señor o quizás de Cristo. Entonces, hermanos, cada creyente debe prepararse para participar de la cena, viniendo a ella con corazones autoexaminados, con gravedad en el alma, dándole una significancia muy profunda, no superficial, no por cumplir una tradición. Hermano, tómala de la manera más consciente posible, con un corazón penitente y sincero, humilde, encendidos con el amor a Cristo, pero en fe. Y aquí se me olvida también un punto, y es que nosotros, al someternos a las ordenanzas, vemos que Jesucristo, les quedó debiendo el versículo, da una parábola del buen administrador. Y el apóstol Pablo en Tito, en la carta a Tito, dice que el pastor es el administrador de todos los elementos de culto, de todas las cosas que se hacen en la adoración. Así como los pastores nos presiden o nos pastorean en nuestra vida cristiana, también en el elemento del ministerio de la palabra del Señor, y como todas las logísticas que se derivan de nuestras reuniones, ellos como buenos administradores también deben presidir la cena del Señor. No cualquier persona lo puede hacer, sino que ellos como administradores delegados por el Señor deben ser las personas apropiadas para poder participar a los demás de la cena. Así que eso también incluye, hermanos, el gobierno de la iglesia, cómo está la iglesia constituida por Jesucristo, cómo la debemos tomar, cómo la debemos recibir. Así que podemos concluir esto rápidamente con lo siguiente, y quiero preguntarle a usted, hermano, ¿es su fe alimentada cada vez que toma la cena del Señor junto con nosotros, sus hermanos? ¿Es su fe fortalecida, hermano, cada vez que nuevos creyentes son llamados a ser bautizados? Si no es así, si ha perdido ánimo, hermano, le animo a que cada vez que nos acerquemos a los sacramentos, lo hagamos con alegría y esperanza crecientes. Hermano, el Señor viene pronto y debemos estar más unidos que nunca. Así que cada vez, hermano, no deje que cada día del Señor sea solo un sentimiento quieto, retenido, hermano. Procure o propenda que el Señor, o pídale al Espíritu de Dios que cada vez que nos acerquemos en comunión a estos sacramentos, su fe y su esperanza puedan ser cada vez más calentadas en el Señor. No deje que su espíritu se enfríe. Justamente estas ordenanzas están hechas para que nosotros no nos enfriemos. Así que, hermano, siempre que se acerque con buen ánimo, con un espíritu piadoso, pero también con mucha esperanza, sabiendo que Jesucristo va a venir un día, va a venir pronto, viene cerca. Así que prepárate para ese día y prepárate con nosotros, tus hermanos. Y lo segundo, quiero dirigirme a los que no creen o los que no han creído en Jesucristo.
Tú no vas a poder tener comunión con Dios si no estás a cuentas con tu Salvador. Va a llegar un día en que el juez de toda la tierra te pida cuentas y va a decir, ¿has creído en mi Hijo o no lo has creído? Y lastimosamente muchos se van a la condenación teniendo a Cristo en las Escrituras. Y por eso te invito que si no has venido a Cristo, primero ponte a cuentas con el Señor, con tu Creador. Tu peor problema no es que seas bautizado. Tu peor problema no es que no puedas tomar la cena del Señor. Tu peor problema es que no puedes conocer a Dios, no puedes acercarte a Él. Pero Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que ven a Él, ven a tener comunión con Dios, con el verdadero Dios. Muchos van a pretender engañarte, pero solo hay un Dios y un solo mediador. Así que ven a Cristo, hoy es día de salvación.